Amada congregación, pueblo que proclama su devoción a Cristo, presten atención a esta verdad ineludible que resuena con una urgencia sin precedentes en estos tiempos convulsionados. ¿Qué destino le aguardaría a nuestra fe si el Espíritu Santo se retirara hoy de entre nosotros y, lo que es aún más alarmante, su ausencia pasara desapercibida por completo? Continuarían las alabanzas resonando con estridencia en nuestros templos, los sermones pronunciándose con la misma elocuencia de siempre y el servicio fluyendo sin interrupción, como si todo marchara perfectamente, mientras el firmamento espiritual permanece en un silencio sepulcral, ajeno a nuestra indiferencia. Esta es, sin lugar a dudas, la aflicción más grande y devastadora de nuestra era, la paradoja que consume la vitalidad de nuestra fe. Coexistir sin su manifestación tangible, sin su fuego abrasador, y lo más doloroso, no experimentar dolor alguno, ni un ápice de quebranto por su partida, por su eclipse. Es una sequedad que se ha normalizado, una ausencia que se ha naturalizado, convirtiéndose en el aire que respiramos sin percatarnos de su letal carencia. La vitalidad de nuestra existencia espiritual pende de un hilo, y muchos ni siquiera perciben la cuerda que se deshilacha. La lamentable inclinación a sustituir lo sempiterno por lo efímero, lo sagrado por lo trivial, ha permeado con sigilo, pero con persistencia los rincones más íntimos de nuestros santuarios, contaminando la esencia misma de nuestra adoración y servicio. Numerosos altares, antes epicentros de la gloria divina, hoy rebosan de dinamismo y una incesante vorágine de actividades humanas, de programas elaborados y de una creatividad sin precedentes. Pero paradójicamente, carecen por completo de la llama divina, de la unción que consagra, del fuego que transforma y que enciende los corazones con una pasión celestial. Los labios se elevan en cánticos melodiosos, entonando himnos y coros con destreza, mas el corazón, la fuente de la verdadera devoción, permanece insensible, gélido y ajeno a la presencia trascendente. Los recintos se colman de asistentes, de multitudes que buscan una experiencia, un espectáculo, un consuelo momentáneo. Pero el aliento espiritual, el soplo vivificante que otorga propósito y poder, no se percibe en absoluto. Es una ausencia palpable en medio de la aparente prosperidad. Cuánto hemos extraviado el reverente temor y la intrínseca dependencia que caracterizaban con tal pureza y fervor a la iglesia naciente, a esos primeros discípulos que temblaban ante su voz. Hoy, la confianza se deposita con soberbia en métodos pulcros y talentos humanos, en la elocuencia de los oradores y en la sofisticación de las estrategias, olvidando que sin su intervención, sin su inigualable potencia, la verdadera vitalidad espiritual es inalcanzable. Es una quimera vacía que se desvanece con el viento. Mi propósito primordial no es señalarles con juicio o condenación, sino encender en ustedes un profundo y desgarrador clamor, un gemido que ascienda desde lo más recóndito de su ser, que rompa el silencio del conformismo. La divinidad sigue escudriñando con diligencia en pos de almas contritas, de espíritus quebrantados, sigue aguardando con paciencia infinita las lágrimas que anhelen su retorno, las súplicas que imploren su manifestación. Si reside en su interior un hambre genuina por su presencia, una sed insaciable por su fuego, este es el instante propicio para el lamento, para la entrega incondicional, para el quebrantamiento total, porque donde anida la contrición más pura, allí el Espíritu halla de nuevo morada y se derrama con una generosidad sin límites. Estimados hermanos en la fe, escuchen con atención la voz que se eleva con urgencia, una advertencia profética que traspasa los muros de la indiferencia. Nos encontramos inmersos en una época donde las manos se alzan en adoración superficial, donde las voces entonan melodías con maestría, y las agendas están saturadas de compromisos eclesiásticos, de reuniones interminables, de programas de toda índole, pero el cosmos divino guarda un silencio sepulcral, pues la majestad del Espíritu ha sido eclipsada por la monotonía aplastante y la costumbre arraigada.
Nos hemos habituado a entonar himnos sin la chispa ardiente de la unción, a proclamar verdades divinas sin el quebranto que conmueve hasta lo más profundo del ser, a servir sin la investidura celestial que otorga poder y autoridad. Y lo más desolador es la inconsciencia colectiva, la profunda anestesia sobre cómo llegamos a este punto de estancamiento espiritual, a esta parálisis que consume nuestra vitalidad. Esto ocurrió porque permitimos que el estruendo incesante del orbe, el clamor de las modas y las tendencias, el bullicio del entretenimiento superficial, sofocara el susurro divino, la voz apacible que nos guiaba. Abrimos de par en par las compuertas al entretenimiento superficial, a la diversión sin sentido, a la superficialidad que embota el alma, y cerramos la vía al lamento sincero, a la introspección profunda, a la búsqueda de su rostro. Priorizamos la aprobación efímera de los hombres por encima del beneplácito eterno del Creador, buscando aplausos en vez de la gloria divina. Este es el diagnóstico crudo y palpable, una radiografía espiritual que revela nuestra verdadera condición. Existen templos atestados de congregantes, pero desprovistos de la magnificencia celestial, vacíos de la gloria que en el pasado los llenaba. Abundan ministerios que deslumbran en las plataformas digitales, en las redes sociales, con despliegues visuales impresionantes, pero carecen de resonancia en la esfera celestial. Su impacto es meramente humano. Proliferan corazones que persiguen la ovación humana, el reconocimiento, la fama, en vez de la comunión íntima con Dios. La carencia no radica en la escasez de quehaceres, de labores eclesiásticas, sino en la ausencia de vigor espiritual, de un espíritu quebrantado, de una absoluta y total dependencia del aliento divino que es la fuente de toda vida. Si este mensaje te interpela y anhelas una guía constante para tu sendero de fe, te invitamos a unirte a la comunidad de la cima de la fe, donde desentrañamos juntos las profundidades de la verdad divina y la senda del retorno. La asamblea primitiva, en su humilde sencillez y desprovista de las complejidades organizativas actuales, no requería luminarias deslumbrantes ni plataformas grandiosas, ni siquiera una infraestructura imponente, pero estaba investida de una fuerza sobrenatural, de un poder inigualable que transformaba ciudades enteras, porque su esencia más profunda residía en la intercesión ferviente, en la pureza inmaculada de sus vidas y en el lamento sincero que brotaba de sus almas quebrantadas. En contraste abismal, hoy día poseemos programas sofisticados, estrategias ingeniosas y una infraestructura impresionante. Más adolecemos de lo más trascendente, de lo verdaderamente vital, la presencia palpable del Paráclito, su manifestación sin igual. Se pronuncian sermones que gratifican el oído, que deleitan la mente con su elocuencia y su lógica impecable, pero que no nutren el espíritu, no lo alimentan con el maná celestial que sustenta la vida eterna. Se entonan cánticos para generar emociones pasajeras, para despertar sentimientos superficiales, no para adorar en espíritu y en verdad al Altísimo, con una devoción pura y sin mácula. El pueblo de creyentes, en su vasta mayoría, se ha sumido en una tibieza espiritual que raya en la apostasía. Ya no experimenta pavor ni temor reverente al ofender al Todopoderoso, a quien debería rendirle toda honra y pleitesía. Ya no gime con agonía por su elocuente ausencia, por el vacío que deja su partida. Si el soplo divino se apartara por completo en este instante, escasos serían quienes lo discernieran con sensibilidad espiritual, porque ha pasado una considerable lapso de tiempo desde la última vez que experimentaron su manifestación con poder inigualable, con una fuerza que quebranta el orgullo y transforma las vidas de raíz. El Consolador ha sido entristecido por una estirpe que trivializa la iniquidad, que le resta importancia al pecado, que ama el lucimiento externo, la vanidad, la fama efímera, y menosprecia la consagración más profunda, la santidad que requiere sacrificio. Se difunden mensajes sobre el progreso material, la automotivación, la prosperidad terrenal y la abundancia sin límites,
pero se omite el imperativo llamado al arrepentimiento. Se elude la verdad de la cruz que nos confronta con nuestra condición pecaminosa y se extingue la purificación ígnea del Espíritu, ese fuego que nos consume y nos moldea a su imagen. Si este mensaje resuena con tu alma y anhelas una guía constante para tu sendero de fe, te extendemos una sincera invitación a sumarte a la comunidad de la Cima de la Fe, donde desentrañamos juntos las profundidades de la verdad divina y la senda del retorno a una vida plena y abundante en su gracia. La congregación contemporánea se conforma con el aplauso efímero de los hombres, con el crecimiento cuantitativo, con el aumento de sus membresías y sus recursos, pero no advierte, en su ceguera espiritual, que en el plano celestial, en la corte del Altísimo, no hay aprobación alguna para su condición actual, para su tibieza y su autosuficiencia. Cuando la majestad divina se retira de un lugar o de una vida, ningún artilugio o esfuerzo humano, por más ingenioso que sea, puede llenar ese abismo existencial, ese vacío insondable, pues nada, absolutamente nada en todo el cosmos, puede reemplazar al aliento de Dios, a su inigualable presencia y poder. Hemos perdido esa fina sensibilidad espiritual que antaño caracterizaba con tal pureza y celo a los fieles, a aquellos que vivían en constante comunión con el cielo. Previamente, los creyentes derramaban lágrimas por horas ininterrumpidas en el altar, clamando con agonía y desesperación, hasta que la respuesta del cielo se manifestaba con poder sobrenatural, transformando el ambiente y sus vidas. Ahora apenas se eleva una breve plegaria, superficial y sin convicción, y ya se busca la próxima diversión, la siguiente distracción que embote el alma. En el pasado no muy lejano, el ayuno se practicaba con fervor inquebrantable, con una disciplina férrea que sometía la carne y exaltaba el espíritu. Hoy se transige con las demandas insaciables de la carne, con sus apetitos y sus deseos desmedidos. La santidad, que antes era una norma innegociable, un pilar fundamental de la vida cristiana, ahora se ha degradado a una mera opción, a una sugerencia que se puede aceptar o rechazar a conveniencia. ¿En qué recoveco se ha escondido el reverente temor de Dios, esa reverencia que nos hacía temblar ante su majestad? ¿Dónde ha menguado ese fuego consumidor que purifica todo vestigio de pecado, que nos consume y nos moldea a su imagen? ¿Dónde están aquellos que se humillan sin reserva, que se postran con un espíritu quebrantado, hasta que el firmamento se abre en una cascada de bendición, de gloria inefable? Sin la intervención directa y poderosa del Espíritu Divino, las comunidades de creyentes se convierten inevitablemente en simples agrupaciones sociales, en clubes religiosos sin trascendencia, desprovistas de propósito divino. Los predicadores, por más elocuentes que sean, se transforman en meros motivadores sin sustento trascendente, sin la unción que quebranta y que transforma los corazones. Y la adoración, que debería ser un encuentro íntimo con el Hacedor, se convierte en una escenificación vana, en un ritual sin vida ni poder. El Consolador, en su infinita santidad, no impone su presencia. Él se retira con discreción de los lugares donde no es deseado, donde su nombre no es honrado con la pureza y reverencia que le corresponden, donde no se le concede el espacio vital para su santidad inmaculada. Y cuando su gloria se aparta, cuando su fuego se extingue, queda un vacío existencial tan profundo y desolador que no puede ser colmado con luces deslumbrantes, con melodías elocuentes, con discursos persuasivos o con ingeniosas estrategias humanas. El infortunio radica en que una considerable porción de la feligresía ha aprendido a subsistir sin él, a vivir una vida cristiana desprovista de su fuego. Y esa es la más grave de las tragedias espirituales que azota a esta generación. Porque cuando Sansón, el varón de gran fuerza sobrenatural, perdió su vigor divino, no lo supo, no se percató de su condición hasta que el momento de su derrota fue irreversible y humillante. Así se encuentra una parte alarmante de esta generación, sumida en el sopor espiritual,
enajenada por el entretenimiento superficial, carente de fervor y pasión, sin percatarse de que la unción se ha desvanecido de sus vidas, de que la gloria ha partido. Hoy les advierto con la solemnidad de un mensaje profético, con la urgencia que demanda este tiempo crucial. No hay nada más ominoso, más desolador, que una congregación desprovista del Espíritu, que un templo vacío de su gloria. No hay desolación más profunda que la de un creyente que ya no percibe su sagrada manifestación, que ha perdido la sensibilidad espiritual. Podemos engañar a nuestros semejantes con nuestra apariencia externa, pero jamás al Creador del universo, a aquel que todo lo ve y todo lo conoce. Podemos llenar vastos auditorios con multitudes, pero no satisfacer las expectativas celestiales, las demandas de un Dios santo. La comunidad de creyentes que no derrama lágrimas de arrepentimiento por la ausencia palpable del Paráclito, que no gime por su retorno, terminará por vivir en esa carencia, creyendo falazmente que todo está en orden, que todo marcha perfectamente, mientras transita inexorablemente hacia un estado de aniquilación espiritual. Despierta, pueblo de la divinidad, porque si no clamamos hoy con desesperación, mañana podría ser eternamente tarde, y la ventana de oportunidad podría cerrarse para siempre. Si deseas sumergirte más profundamente en esta verdad y caminar en la plenitud de su presencia, te invitamos cordialmente a suscribirte a la cima de la fe. El diagnóstico espiritual es inequívoco y la prognosis, a menos que haya un cambio radical, es alarmante. El soplo divino se ha apartado de un sinfín de lugares y de innumerables vidas porque fue ignorado, suprimido, contristado y, lo que es peor, sustituido por el esfuerzo humano. Y solo existe una vía, una senda, para la restauración total y el glorioso retorno de su presencia. Esa vía es la de buscarle de nuevo con un corazón derramado en lágrimas, con un espíritu quebrantado por la contrición, la de clamar incesantemente, sin desfallecer, hasta que su presencia retorne con poder y con gloria, la de reconocer con humildad profunda y sin reservas que sin Él somos absolutamente nada y nada podemos lograr por nuestra cuenta. Este es el tiempo propicio para romper el silencio ensordecedor que nos ha envuelto, para admitir la sequedad espiritual que nos embarga, que nos consume, para llorar con agonía por la majestad perdida, por la gloria que se ha desvanecido de nuestros templos y de nuestras vidas, porque solo a través de este quebrantamiento profundo seremos testigos de su glorioso retorno, de su manifestación sin igual. Existe un principio eterno que se eleva con potencia inquebrantable desde las sagradas escrituras y que hoy requiere ser escuchado con sumo respeto y un pavor reverente que nos haga temblar. El aliento santo no reside donde no hay contrición genuina, no permanece donde mora el orgullo desmedido y la autosuficiencia, no se derrama donde impera la indiferencia y la tibieza espiritual. Él busca incansablemente, con una diligencia divina, corazones contritos, existencias plenamente rendidas a su voluntad, altares que ardan con lágrimas de arrepentimiento genuino y con un fuego incesante de pasión por su presencia. No anhela templos ostentosos ni estrategias sofisticadas, ni programas elaborados, sino a hombres y mujeres que giman en la intimidad de su aposento secreto, que anhelen su presencia por encima de cualquier logro mundano, de cualquier bien material, que le honren con una obediencia inquebrantable que no transige con el pecado. Si la hermandad de creyentes desea volver a experimentar la magnificencia que en el pasado la distinguió con tal fulgor y poder, necesita imperiosamente regresar al punto de origen, al aposento secreto, a ese santuario de espera donde los discípulos aguardaron sin prisa, sin ostentación, sin distracciones, con una paciencia divina, hasta que el cosmos se abrió en una efusión inaudita de gloria y poder. Es precisamente en ese lugar de dependencia absoluta, de búsqueda incesante y de humillación profunda, donde el Espíritu descenderá nuevamente con todo su poder. Lo mismo que aconteció en el glorioso día de Pentecostés puede recrearse en nuestra contemporaneidad.
en nuestros días, porque el Hacedor no ha experimentado mutación alguna. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su aliento sigue siendo idéntico, su poder no ha disminuido un ápice. La interrogante que se plantea con urgencia a cada corazón es: ¿existe alguien dispuesto a pagar el precio de esta búsqueda incansable, de este anhelo inagotable? ¿Hay alguna alma que se atreva a clamar con desesperación, con un gemido que rompa los cielos, hasta que Él regrese y se manifieste con todo su poder? Existe quien declare con la fibra más íntima de su ser, con una convicción que no se rinde: «Oh Señor, no apartes de mí tu soplo de santidad. No me dejes solo en este camino». Contemplen el ejemplo sublime de la asamblea inicial, tan deficiente en recursos materiales, tan desprovista de bienes terrenales, pero inmensamente rica en poder celestial, en gloria divina. Tan desprovista de métodos elaborados y estrategias ingeniosas, pero tan plena del fuego divino, de la unción que transformaba vidas. Carecían de estructuras imponentes, de plataformas de influencia masiva, de sistemas de comunicación avanzados, pero poseían lo que hoy muchos han extraviado y anhelan con desesperación: una dependencia absoluta e inquebrantable del aliento sagrado, una rendición total a su voluntad. Para una inmersión más profunda en los principios del avivamiento, te animamos a visitar la cima de la fe. Cada paso que daban, cada determinación que tomaban, era guiado por el soplo divino. Cada palabra que pronunciaban, por humilde que fuera, estaba respaldada por su inmenso poder y autoridad celestial. Cada determinación se tomaba en un acto de postración, de humillación profunda, buscando la dirección divina. Cuando elevaban sus plegarias, el lugar donde se encontraban se estremecía con una fuerza inaudita, confirmando la manifestación de su presencia. Cuando proclamaban las buenas nuevas de salvación, los corazones más endurecidos eran traspasados por la convicción del Espíritu Santo. Cuando transitaban por las ciudades, regiones enteras eran transformadas de raíz, experimentando un avivamiento sin precedentes. ¿Por qué razón sucedía todo esto? Porque su confianza no residía en sus propias capacidades o habilidades humanas, por más brillantes que fueran, sino en la autoridad que emana directamente de las alturas, del trono de la gracia. Este es el principio cardinal que rige la manifestación del Paráclito, una verdad inmutable. El Espíritu Divino no se derrama sobre aquellos que confían en sus propias fuerzas, en su intelecto o en sus talentos, sino sobre los que se vacían de toda soberbia, de todo orgullo, y reconocen su absoluta necesidad del Creador, de aquel que les da el aliento de vida. Hoy, el firmamento no busca congregaciones sin imperfecciones, pues sabe que somos humanos y falibles, sino asambleas dependientes de su gracia inmerecida. No anhela líderes célebres o famosos, sino caudillos quebrantados, con un espíritu humillado. No persigue programas ingeniosos o novedosos, sino corazones que ardan con un amor incontenible por Él, con una pasión que lo consuma todo. Si este mensaje te inspira a una mayor devoción y deseas ser parte de una comunidad que persigue el fuego celestial con vehemencia, te invitamos a suscribirte a la cima de la fe y unirte a nuestro viaje de profundización espiritual. Los grandes avivamientos que han marcado de forma indeleble la historia de la humanidad, dejando una huella imborrable de la gloria divina, confirman esta verdad inmutable y poderosa. Ninguno de ellos se inició con la congregación masiva de multitudes en grandes estadios o templos. Todos comenzaron con unos pocos individuos, con hombres y mujeres que tuvieron la audacia, la valentía, de llorar con fervor incontenible por la gloria extraviada, por la presencia divina que se había eclipsado, con hombres y mujeres que se rehusaron terminantemente a coexistir un día más sin el fuego abrasador del aliento divino en sus vidas. Pasaban noches enteras en vigilia y oración, con una disciplina férrea que sometía la carne y exaltaba el espíritu. Se apartaban deliberadamente del bullicio ensordecedor del mundo, de sus distracciones y sus engaños,
Clamaban con una desesperación profunda que traspasaba los cielos, hasta que los cielos se abrían en una efusión inaudita y el soplo de Dios descendía con una potencia incontenible, transformando el ambiente y las vidas. Ciudades enteras experimentaron una metamorfosis radical, naciones completas fueron tocadas por su mano poderosa, porque hubo individuos que no transigieron en su búsqueda, que no se conformaron con la superficialidad espiritual, con una fe nominal. Lo mismo es factible que suceda en nuestro presente, en nuestros días, pero exige el mismo precio ineludible y no negociable: humillación sincera, oración constante y una santidad intransigente, sin la cual nadie verá al Señor. El Hacedor se opone con firmeza a los soberbios, a los altivos de corazón, pero concede su gracia abundante y sin medida a los humildes de corazón, a los quebrantados de espíritu. Él se retira de los altares gélidos, de los corazones fríos e indiferentes, pero se derrama generosamente donde hay una llama viva, una pasión inextinguible por Él. Si deseamos presenciar su actuación nuevamente, si anhelamos su manifestación gloriosa, debemos regresar a ese lugar donde el orgullo perece, donde el ego se crucifica, donde solo permanece un clamor unánime y desesperado. Ven, aliento santo, no te apartes de nosotros. Vuelve a colmar nuestra existencia con tu fuego. Este es el principio fundamental que puede transformar la totalidad de nuestra realidad espiritual, individual y colectiva. Donde existe un arrepentimiento auténtico, genuino, el cielo responde con prontitud, derramando su gracia y su perdón. Donde se ejerce una búsqueda intensa y perseverante, una disciplina férrea que no se rinde, el Espíritu se manifiesta con poderío inigualable, quebrantando cadenas y transformando vidas. Donde hay un hambre insaciable por su presencia, Él se derrama sin medida ni restricción, inundando el alma con su gloria. Hoy es el día idóneo para regresar al altar de tu corazón y preparar el sendero para que su majestad retorne con fulgor. El aliento divino no es un convidado que permanece por mera obligación, por un formalismo religioso. Él es Señor absoluto. Él es fuego consumidor. Él es vida en abundancia y en su más pura expresión. Y donde no se le honra debidamente, donde no se le da el lugar preeminente que le corresponde, Él se retira con discreción, dejando un vacío insondable. Muchos anhelan su poder, desean sus milagros y sus manifestaciones, pero no están dispuestos a abrazar su santidad, a vivir una vida de pureza. Desean sus dones, sus habilidades sobrenaturales, pero rechazan su corrección, su disciplina que nos moldea a su imagen. Claman por sus milagros, por las señales y prodigios, pero no están preparados para someter su voluntad rebelde, su propio yo. Este es el gran engaño sutil que prevalece en esta generación. La falaz creencia de que se puede gozar de su presencia sin el sacrificio, del fuego sin el altar de entrega, de la gloria sin el quebrantamiento interior, sin la humillación. Para seguir recibiendo enseñanzas que te guíen hacia una vida plena en el Espíritu, asegúrate de suscribirte a la cima de la fe. El principio espiritual central resuena con una verdad contundente y diametralmente opuesta a la mentalidad reinante. Sin la cruz del sacrificio personal, sin la renuncia al yo, no puede haber un Pentecostés genuino, una manifestación auténtica del Espíritu. Sin una rendición incondicional a la voluntad divina, no es posible experimentar la plenitud de su presencia. Sin lágrimas de contrición y un arrepentimiento profundo, no hay poder verdadero que transforme vidas y quebrante el pecado. No podemos persistir en una existencia donde la gracia divina se interpreta erróneamente como una licencia para despreciar al soplo del Altísimo, para ignorar su voz, o para vivir en complacencia con el pecado. Él no se mueve donde se le ignora. Él no responde donde se le extingue deliberadamente o donde se le sustituye por el esfuerzo humano. Si anhelamos su inestimable presencia, su gloriosa manifestación, debemos renunciar a todo aquello que Él aborrece, a todo lo que contamina y mancha nuestro ser.
Debemos abrir un espacio vasto y silencioso en lo más íntimo de nuestro corazón para escuchar su voz inconfundible, su dirección perfecta. Debemos permitir que su fuego consumidor purifique todo lo que no agrada al Creador, que consuma la escoria de nuestra alma. El avivamiento que tanto se anhela y proclama a viva voz no se manifestará a través de eventos masivos, por más grandiosos que sean. Surgirá del arrepentimiento sincero de individuos y congregaciones. No vendrá con despliegues luminosos o con espectáculos elaborados. Se originará de rodillas dobladas en humillación, de rostros bañados en lágrimas. No procederá de estrategias ingeniosas o de programas novedosos. Nacerá de corazones profundamente quebrantados y rendidos. Cuando la nación de Israel extravió el arca de la alianza, símbolo de la presencia divina, la majestad divina se retiró, y solo unos pocos, un remanente fiel, lamentaron su partida con un dolor profundo. Pero en medio de esa indiferencia generalizada, un niño llamado Samuel, en el sosiego y la quietud del santuario, aprendió a discernir la voz inconfundible del Creador, una voz que otros ignoraban. Hoy, el soplo divino sigue buscando a esos Samueles, a aquellos que no se conforman con la ausencia de la gloria, a quienes escuchan atentamente incluso cuando otros están sumidos en el letargo espiritual, en un profundo sueño. Una gran parte de la feligresía permanece absorbida en actividades religiosas, en un activismo sin trascendencia, pero el Hacedor anhela a quienes le escuchan en la quietud, en la intimidad de su aposento secreto. Este principio se ha reiterado a lo largo de la historia sagrada, una verdad que no cambia. Dios siempre se manifiesta a quienes le buscan con la totalidad de su ser, con una pasión inextinguible, a quienes no aceptan un cristianismo desprovisto de su manifestación, a quienes claman día y noche sin desfallecer, sin rendirse. No importa si son pocos los que claman, porque el cielo se conmueve por un alma que se humilla. El cosmos responde al clamor más sincero que brota de un corazón quebrantado. El cielo desciende donde hay una adoración genuina y sin límites. Si tú optas por buscarle con ahínco, si decides derramar lágrimas de arrepentimiento, si eliges rendirte por completo a su voluntad, entonces el aliento divino descenderá sobre ti con un poder inigualable. Y donde Él llega, nada permanece inalterado, todo es transformado. La asamblea de creyentes ha olvidado una verdad fundamental, que el soplo del Altísimo es quien convence de la iniquidad, quien nos confronta con nuestro pecado, quien guía hacia la plenitud de la verdad revelada, quien otorga la autoridad para testificar con eficacia y con unción, quien transforma los corazones más endurecidos y rebeldes. Sin su intervención, no hay conversión auténtica, no hay santidad verdadera, no hay autoridad espiritual que trascienda lo humano. Numerosos intentos se hacen para reemplazarle con discursos persuasivos, con emociones efímeras, con espectáculos visuales impactantes, con una parafernalia que distrae. Pero la potencia del Espíritu Divino es inigualable e inimitable. No puede ser sustituida por nada humano. Cuando Él se mueve, cuando su gloria se manifiesta, los corazones más duros son quebrantados con facilidad. El pecado es confesado sin reservas ni excusas. Las vidas son transformadas de raíz, experimentando una metamorfosis total. Cuando Él desciende con su fuego, no hay soberbia que se mantenga en pie. No existen cadenas de opresión que puedan resistir su liberación. No hay enfermedad que no tiemble ante su presencia, ni dolencia que no huya. Este es el principio cardinal que debe arder en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Necesitamos al aliento divino más que al aire que respiramos, más que al alimento que nos sustenta, más que a cualquier bien terrenal o material. Sin Él somos polvo y ceniza, criaturas frágiles y sin poder. Pero con Él somos instrumentos de su inmensa gloria, canales de su bendición. Si ansías profundizar en este tipo de mensajes y mantener viva la llama de tu fe, te invitamos a suscribirte a la cima de la fe. Hoy, el Hacedor nos convoca a reconocer nuestra dependencia absoluta de Él,
a cesar de confiar en nuestras propias capacidades, en nuestros recursos, en nuestra inteligencia, a clamar sin descanso hasta ser llenos una vez más de su inigualable presencia. Si en tu existencia espiritual hay sequedad, si en tu congregación prevalece el vacío, la indiferencia, la falta de fuego, no atribuyas la culpa a las circunstancias externas, ni a los demás, ni a los tiempos difíciles. Dirige tu mirada hacia el altar de tu corazón y pregúntate con honestidad, con una introspección profunda: ¿hay un fuego ardiendo en mi interior? ¿Hay una búsqueda constante y sin tregua de su rostro? ¿Hay un quebrantamiento genuino, una humillación sincera? Porque donde no existe un altar de entrega total, no hay fuego divino. Donde no hay oración ferviente, una súplica que rompa los cielos, no hay manifestación de su presencia. Donde no hay consagración, una vida apartada para Él, no hay gloria que se revele con poder. Este es el principio último que debes grabar indeleblemente en tu corazón, una verdad que te liberará. El aliento santo no es una opción más en la vida cristiana. Es la esencia misma de nuestra fe, el centro de nuestra existencia. No es un mero complemento de la vida cristiana. Es la vida en su plenitud, en su máxima expresión. Es la fuerza que nos sostiene en la adversidad, en medio de la tormenta. Es la voz que nos orienta en la confusión. Es el poder que nos eleva por encima de las limitaciones humanas. Si le pierdes a Él, lo pierdes absolutamente todo: tu propósito, tu gozo, tu paz. Pero si le posees, si Él habita en ti con toda su plenitud, aunque el universo entero te abandone y todo se desmorone a tu alrededor, experimentarás la victoria más excelsa, la paz más profunda. Hoy es el día señalado por el cielo para volver a su senda, para derramar lágrimas amargas por su ausencia, para preparar el altar de tu corazón a fin de que su fuego descienda de nuevo con poder y gloria. No esperes a que sea demasiado tarde, a que la puerta se cierre, porque el cosmos está dispuesto a responder a tu clamor, a tu gemido sincero. Solo se requiere que tú eleves tu voz con la totalidad de tu ser, con una pasión que no se rinde. Ven, aliento santo, llena mi existencia. No anhelo seguir ni un minuto más sin ti, pueblo de la divinidad. Escucha con la máxima atención, con una sensibilidad espiritual aguda, porque ha llegado el momento decisivo de la acción, el instante crucial que definirá tu destino, el instante de demostrar con hechos palpables que anhelas el retorno del soplo del Altísimo, que tu sed por Él es inagotable. No es suficiente con palabras vacías, con meras declaraciones. No basta con emociones efímeras que se desvanecen con el viento. Es indispensable un lamento que fracture los cielos, una búsqueda que consuma tu ser, una entrega que quiebre todo vestigio de soberbia y autosuficiencia. Hoy te convoco a la oración agónica, a esa súplica que no se rinde, que se aferra al trono de la gracia. Esa intercesión que ignora los relojes, que no se rinde ante el cansancio físico, que atraviesa la oscuridad de la noche hasta encontrar la respuesta del cielo. No me refiero a la plegaria superficial que se recita como una mera rutina, sin convicción. Hablo de gemidos profundos que brotan del alma, de lo más íntimo del ser. Hablo de lágrimas genuinas derramadas sin reservas. Hablo de clamar sin descanso hasta que el Espíritu descienda con poder y gloria. Si deseas sumergirte más profundamente en esta verdad y caminar en la plenitud de su presencia, te invitamos cordialmente a suscribirte a la cima de la fe. Jesús mismo, el Maestro por excelencia, el Hijo de Dios, oró con tal intensidad que el sudor se transformó en gotas de sangre en el jardín de Getsemaní, en un acto de rendición y agonía, mientras sus discípulos se encontraban sumidos en el sopor, dormidos, ajenos a la trascendencia del momento. ¿Cuántos hoy permanecen dormidos espiritualmente, en un profundo letargo, mientras el reino celestial aguarda un clamor que lo despierte, una voz que rompa el silencio? Si anhelas su manifestación gloriosa, debes estar dispuesto a pagar el precio de la búsqueda, de la entrega total. Debes escudriñar su rostro con cada fibra de tu ser,
con una pasión que lo consuma todo. Debes cerrar la puerta a todas las distracciones que te asedian, a todo lo que te roba la intimidad con Él, y arrodillarte con humildad hasta que su voz te hable con claridad, con una certeza inconfundible. Te desafío también al ayuno, porque esta práctica milenaria somete la carne y exalta el espíritu, abriendo los canales para la manifestación divina. El ayuno tiene el poder de romper cadenas de opresión, de liberar a los cautivos. El ayuno debilita las artimañas del adversario, neutralizando sus planes. Hoy, esta disciplina se ha extraviado entre la feligresía porque muchos prefieren el confort momentáneo antes que el sacrificio que transforma, antes que la renuncia al propio yo. Pero sin sacrificio no hay fuego divino, sin humillación no hay revelación de la gloria del Altísimo. Los insignes siervos del Creador, desde Moisés hasta los apóstoles, buscaron el rostro del Señor con ayuno y oración, con una disciplina férrea, y el cielo respondió con una manifestación inaudita de poder y gloria. Si anhelamos contemplar la gloria de la divinidad una vez más, con la misma intensidad que en tiempos pasados, debemos apartarnos del bullicio ensordecedor del mundo, de las redes sociales que consumen nuestro tiempo y nos distraen, de las innumerables distracciones que desgastan nuestra alma y nos impiden la intimidad con Él. Hoy, el Altísimo nos convoca a abandonar el estrépito del mundo, sus ruidos y sus engaños, y a adentrarnos en el silencio sagrado de su presencia, donde su voz se hace clara. La santidad radical es otra llave maestra que abre las compuertas celestiales, un requisito indispensable para ver al Señor. No hay manifestación de su presencia sin pureza de vida, sin una consagración total. No hay fuego divino sin una consagración inquebrantable, sin una vida apartada para Él. El aliento divino no reside donde se acaricia la iniquidad, donde se transige con aquello que el hacedor aborrece, donde hay una doble vida. Muchos anhelan el fuego, pero se resisten a renunciar a lo que lo apaga, a lo que lo extingue. Si deseas su presencia en tu vida, purifica tu altar interior, aparta de tu existencia todo aquello que la contamina, que la mancha. Corta de raíz con el pecado que se esconde en las sombras, que te consume. Huye de lo que enfría tu fervor espiritual, de todo lo que te aleja de Él. Recuerda siempre que el Creador no comparte su gloria con nada impuro. Él solo se derrama sobre recipientes limpios, sobre corazones quebrantados, sobre vidas consagradas por completo a su voluntad. Si hoy decides santificarte, si hoy determinas apartarte del mal y vivir para Él, entonces el Espíritu descenderá sobre ti con poder y te marcará con su fuego abrasador, transformando tu vida. Observa con discernimiento cómo esta generación se ha dejado seducir por el influjo arrollador de la tecnología, por el espejismo del entretenimiento, por la comodidad que adormece el alma y la sume en el letargo. Se invierte más tiempo en las redes sociales que en la oración ferviente, en la intimidad con el Creador, más horas frente a pantallas luminosas que de rodillas en humillación, buscando su rostro. El orden ha sido subvertido por completo. Se busca primero lo humano, lo material, lo efímero, y se posterga lo divino, lo eterno, lo trascendente. Pero escucha atentamente, con una profunda reflexión. Sin una intimidad profunda con el Creador, no hay fuego divino que arda en el alma. Sin una búsqueda constante y sin tregua, no hay poder que transforme vidas. El soplo del Altísimo no se derrama en corazones que están saturados de preocupaciones mundanas, de afanes y ansiedades. Él viene sobre aquellos que le otorgan el primer y más preeminente lugar en sus vidas, que le dan la prioridad absoluta. Hoy, el Hacedor te convoca a callar el ruido exterior, a cerrar puertas a las interrupciones, a buscarle en la quietud de lo secreto, en la intimidad de tu aposento, porque lo que se cultiva en la intimidad, Él lo recompensa con creces en público, manifestando su gloria. Esta práctica espiritual no es una opción, es una urgencia inaplazable para tu vida. Si no buscas con ahínco, no hallarás. Si no clamas con desesperación, no recibirás.
Si no llamas con insistencia, la puerta no se abrirá para ti. Si estas palabras te inspiran a profundizar tu relación con el Espíritu, considera unirte a la cima de la fe para descubrir más verdades transformadoras. Jesús mismo, el Maestro por excelencia, afirmó una verdad inmutable: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El dilema fundamental no radica en que el Creador no desee derramarse, en que su voluntad no sea conceder su presencia, sino en que pocos le buscan con una desesperación genuina y una sed insaciable, con una pasión que lo consume todo. Hoy te encuentras ante una decisión crucial que definirá tu destino espiritual. O persistes en una existencia desprovista del fuego divino, en una fe nominal y sin poder, o te postras en humillación hasta que su fuego descienda sobre ti, transformando tu vida de raíz. Los ejemplos bíblicos son un testimonio irrefutable de esta verdad, una evidencia poderosa. El profeta Elías clamó con una intensidad sobrecogedora, con un fuego que consumía su ser, y el fuego celestial consumió el altar de sacrificio, en una manifestación inaudita de poder. Ana, en su profunda angustia y quebranto, derramó lágrimas amargas hasta que su espíritu se quebrantó por completo, y la respuesta divina se manifestó en su vida, concediéndole su petición. Jacob luchó incansablemente durante toda la noche en Peniel, sin rendirse, y fue transformado de manera radical, obteniendo una nueva identidad. Ninguno de ellos obtuvo la respuesta sin un combate espiritual, sin una entrega absoluta, sin un profundo quebrantamiento de su ser. De igual manera, tú debes luchar, debes clamar, debes rendirte sin reservas. No existe otro sendero. No hay atajos que te conduzcan al verdadero poder. Solo existe un altar donde el aliento divino se derrama con generosidad, donde la gloria de Dios se manifiesta. Hoy es el día propicio para dar inicio a esta búsqueda incesante. No postergues para el próximo día de reunión eclesiástica. No te excuses. No aguardes un evento especial que te impulse o te motive, porque el momento es ahora. Comienza ahora mismo. Aparta un tiempo específico en tu jornada, silencia todo aquello que te distrae, que te roba la paz, enciérrate en la intimidad con el Creador, en ese lugar secreto donde solo Él y tú existen. Ayuna con determinación, somete tu carne y exalta tu espíritu. Ora con fervor inquebrantable, con una pasión que no se rinde. Gime con el alma, derrama lágrimas amargas, busca sin descanso hasta que su gloria retorne a tu vida, a tu hogar. Porque cuando Él regrese, la totalidad de tu existencia experimentará una metamorfosis radical, una transformación sin precedentes. Tu vida será transformada de manera sobrenatural, tu congregación será encendida con una nueva pasión y unción, tu entorno será impactado de una forma inigualable por la gloria divina. Este es el llamado perentorio que resuena en el cielo. Busca, derrama lágrimas, clama, porque donde existe una búsqueda desesperada, una sed insaciable, el aliento santo se manifiesta con un poder que lo trasciende todo, que lo cambia todo. Amada hermandad, el soplo del Altísimo nos habla con una claridad meridiana a través de la Sagrada Escritura, y su voz no es tenue, no es un simple susurro. Es un clamor que atraviesa la vastedad del tiempo y nos recuerda que sin una consagración genuina, sin una vida de santidad, nadie contemplará al Señor en su majestad, nadie verá su gloria. La Escritura inspirada, la palabra inmutable de Dios, declara con solemnidad y autoridad: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este mandato divino revela una verdad profunda y a menudo ignorada. El aliento divino puede ser dolido, puede ser contristado por corazones que se deleitan en la iniquidad, que se acostumbran a las superficialidades del mundo, que lo ignoran en su transitar diario y en sus decisiones. Cuando el creyente tolera aquello que el Creador aborrece, cuando coquetea con el pecado y la tibieza, el soplo divino se aparta, no porque haya perdido su potencia o su amor, sino porque ha sido despreciado y su santidad inmaculada.
deshonrada. La comunidad de creyentes actual necesita escuchar este llamado con un temor reverente, con una humildad profunda, porque se han erigido altares contaminados donde se ofrece una adoración mezclada con soberbia, con orgullo humano, donde se proclama la palabra sin una dependencia absoluta del reino celestial, sin la unción que quebranta, donde se busca la ovación de los hombres en lugar de la aprobación divina, la fama efímera en vez de la gloria de Dios. El fundamento bíblico es cristalino y no admite discusión. El Hacedor no comparte su gloria con absolutamente nadie, y el Espíritu solo se manifiesta donde se le honra con una obediencia inquebrantable y una pureza inmaculada, donde hay corazones rendidos a su voluntad. No te quedes atrás en esta poderosa ola de restauración, y si deseas ser parte de una comunidad que te acompañe en este viaje, te animamos a suscribirte a la cima de la fe. La palabra inspirada, además, nos advierte con vehemencia y con una autoridad divina: no apaguéis al Espíritu. Estas palabras del apóstol Pablo no son una mera sugerencia, son una amonestación de carácter urgente, una advertencia profética para nuestra generación. El fuego del aliento divino se extingue cuando la iniquidad no es confesada, cuando el pecado se oculta en las sombras, cuando la soberbia se eleva desmedidamente en el corazón humano, y cuando la tibieza espiritual invade el santuario del corazón, enfriando la pasión. Hoy somos testigos de congregaciones que organizan un sinfín de actividades, de programas, de eventos, pero cuya llama interior se encuentra apagada, sin fervor, sin vida. Observamos a creyentes que memorizan versículos bíblicos con gran destreza, pero que han perdido la pasión que antaño los encendía con fervor, con celo divino. El soplo divino no puede ser manipulado, no responde a espectáculos elaborados o a artilugios humanos. Solo reacciona ante una entrega genuina y un corazón rendido, ante una humillación profunda. Si anhelamos un avivamiento auténtico, un fuego que lo consuma todo, debemos remover de nuestras vidas todo aquello que sofoca la llama. El pecado oculto que nos consume, la indiferencia espiritual que nos paraliza, la desobediencia consciente que nos aleja de Él, el apego excesivo al mundo material y sus vanidades. El avivamiento no se inicia en una multitud congregada, por grande que sea. Comienza en un solo corazón que decide arder con pasión, en una vida que se postra en humillación, en un altar donde la llama de la fe se vuelve a encender con vehemencia y con fuego. El paradigmático ejemplo de Sansón constituye una amonestación poderosa y atemporal para nuestra era, una advertencia de la que debemos aprender. La Sagrada Escritura relata que cuando el soplo divino se apartó de él, por su desobediencia y su arrogancia, no lo percibió, no se dio cuenta de su condición. Continuó actuando como si todo estuviera en perfecto orden, confiando en sus propias fuerzas, hasta que enfrentó la derrota más contundente y humillante. Así se encuentra una parte considerable de esta generación, confiando ciegamente en sus propias capacidades, en sus talentos naturales, creyendo erróneamente que todo sigue igual cuando, en realidad, la gloria se ha desvanecido de sus vidas, la unción ha partido. Sansón perdió su vigor sobrenatural porque perdió su consagración y su obediencia a los preceptos divinos. Y sin una consagración inquebrantable, no hay poder que se manifieste, no hay gloria que se revele. Este es un principio inmutable que no varía con el tiempo, que permanece vigente. Donde existe una santidad genuina, hay manifestación de la presencia divina, hay fuego y unción. Donde impera la iniquidad y la rebeldía, hay ausencia del Espíritu, hay sequedad y muerte espiritual. La comunidad de creyentes necesita un despertar urgente, necesita derramar lágrimas amargas por su condición espiritual, necesita reconocer con humildad que sin el aliento divino se encuentra completamente perdida, a la deriva, sin rumbo. El Señor, en su infinita misericordia y compasión, también nos ha legado una promesa inquebrantable, una palabra de esperanza que resuena con poder. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare,
orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta palabra no pertenece al pasado distante. Es para nuestro presente, es para ti que escuchas. La restauración divina no se inicia con críticas destructivas o con señalamientos. Comienza con una humillación profunda, con un espíritu quebrantado. No se gesta en el exterior, en grandes eventos, sino en el santuario de tu corazón, en el altar de tu intimidad. Si el pueblo de la divinidad vuelve a clamar con fervor, el cielo responde con prontitud, derramando su gloria. Si la feligresía se aparta del mal, el soplo divino vuelve a derramarse con generosidad, con una efusión sin límites. No aguardes a que otro lo inicie. Comienza tú mismo, porque el avivamiento auténtico germina en un corazón que pronuncia un sí rotundo al llamado del Creador. La Escritura también nos revela cómo la majestad de Dios se retiró del templo en los días del profeta Ezequiel, porque el pueblo llenó su casa con prácticas idolátricas, con abominaciones. Si hoy decides santificarte y buscar la unción, te invitamos a suscribirte a la cima de la fe. Establece un pacto inquebrantable con la divinidad en este instante crucial de tu vida. Decide buscarle con fervor cada día de tu existencia, sin pausa. Decide apartar un tiempo sagrado y exclusivo para cultivar su inestimable presencia, para esa intimidad que lo transforma todo. Decide rendirte a Él por completo, sin reservas ni condiciones, sin guardarte nada. Y mientras emprendes este glorioso viaje de fe y transformación, comparte este mensaje transformador con aquellos que te rodean, porque un sinfín de almas también necesitan despertar de su letargo espiritual y conocer esta verdad. Comenta en la sección inferior: Soplo Santo, vuelve a mi existencia, y declara con una fe inquebrantable que a partir de este día serás un portador fiel de su fuego, un canal de su gloria. Si esta palabra ha conmovido tu corazón y encendido tu espíritu, te animamos a dejar tu pulgar arriba, y, si aún no lo has hecho, a suscribirte a la cima de la fe para que un torrente de personas pueda recibir este perentorio llamado del cielo y unirse a esta travesía de fe que redefine el propósito y te lleva a las alturas divinas. No te pierdas los impactantes videos que encenderán tu espíritu y te conectarán con el poder más allá de lo imaginable. Únete ahora mismo. Es el paso que cambiará tu vida para siempre. Te esperamos para juntos escalar la cima de la fe y experimentar lo sobrenatural.